Hola, hermano Vicente, ¿cómo estás? Mi bien, Enrique, ¿y tú? Fíjate que tengo unas preguntas de mucha gente que quiere saber. Bueno, también a mí me gustaría saber sobre el infierno, Sobre el sobre el infierno. famoso ángel caído que según eso está en esta tierra que para ver cómo somos, que Dios lo mandó aquí. Bueno, todos queremos saber. Luzbel, ¿no? El famoso Luzbel. Primero pues, hablamos sobre el infierno y al final, si queda tiempo, hablamos sobre ese. Se supone que compa. él es el encargado, ¿no? Pórtense bien, muchachos, si no quieren ver al chamuco. Bueno, Ok. pues fíjate que el infierno es un tema muy incómodo, sobre todo en ese tiempo para el mundo moderno intelectual, que no le gusta que se hable de esto. Y prefieren que se hable del amor, de la misericordia y de cómo debemos de comportarnos unos con otros, cosas así que son cosas muy importantes, son temas muy cristianos, pero la iglesia no puede renunciar a ninguno de sus dogmas, no puede cometer pecado de omisión al no hablar de este tema o minimizarlo. Este dogma del infierno forma parte del depósito de la revelación de nuestra fe. Y así como la iglesia no puede suprimir ningún dogma, tampoco puede inventar uno nuevo. Porque mucha gente dice que el Papa o la iglesia inventa dogmas. No, esto no, el Papa no inventa nuevos dogmas. El Papa solo declara que aquella verdad que está contenida en la revelación, ya sea en la escritura o en la tradición, es real. Un dogma es una verdad revelada por Dios. No es una opinión teológica, no es una opinión inventada por la iglesia, porque la iglesia nunca altera, no cambia, no modifica el depósito de la revelación que recibió de nuestro Señor Jesucristo y de los apóstoles. Porque si la iglesia alterara en su sustancia algunos de sus dogmas, sería una prueba de que no es la verdadera iglesia de Cristo. Eso sí lo vemos que lo hacen las iglesias cristianas separadas, porque pues no son las auténticas iglesias de Cristo. Ellos cambian y reforman continuamente sus dogmas. Aceptan lo que antes rechazaron, rechazan lo que antes aceptaron, y pues así pasó con algunas sectas protestantes que se separaron de la iglesia católica por no admitir el purgatorio. Y ahora dicen que el infierno no es eterno, que el infierno es temporal. O sea, como si el infierno fuera algo así como pues, el purgatorio. Es irónico que después de separarse ellos de la iglesia por no admitir el purgatorio, se rebelen ahora por no admitir más que un tipo de purgatorio y no el infierno, porque dicen que es un tipo de infierno temporal, ¿verdad? La iglesia católica, en cambio, ha mantenido sin alteración desde siempre el depósito de la revelación, sin alterarlo. Y el dogma del infierno es el mismo hoy que en el primer siglo y lo seguirá siendo hasta el final del mundo, ¿verdad? Bueno, dicho esto, hablemos del infierno, pero sin exageraciones, ¿no? Como debe hacerse hoy. Porque pues hay una descripción de Dante en la Divina Comedia, que poética y literariamente pues es muy bonito, ¿no? Pero pues tiene muchos errores teológicos. Aquellas descripciones de que nos habla de los tormentos del infierno pues son pura imaginación, porque el dogma católico no nos dice nada de esto. Entonces por eso mejor hablemos del infierno desde el punto de vista del dogma católico y de los dos puntos más importantes, ¿no?, de nuestro dogma católico, que son la existencia y la naturaleza del castigo de los condenados, ¿verdad? Bueno, primeramente la existencia. Hemos escuchado muchas personas que dicen así: ¿quién ha venido del más allá? ¿Quién ha venido del más allá para decirnos que el infierno sí existe? Si viniera alguien, por ejemplo, como Napoleón o Cristóbal Colón o alguien muy conocido, viniera del más allá y nos dijera: yo he visto el infierno y hay esto y hay esto otro, entonces nadie se atrevería a dudar de su existencia. ¿Por qué no envía Dios a alguien así? Dice la gente, alguien conocido. Pues para los que piensan así, debo decirles que eso ya pasó. Y no vamos a hablar ahorita de ninguna revelación privada, ¿eh?, ni de Santa Caterina de Siena o Santa Teresa de Jesús, a quien nuestro Señor les mostró el infierno y lo describieron después muy, muy acertadamente. Tampoco vamos a hablar de los pastorcitos de Fátima que vieron el fuego del infierno, tampoco de ellos. No hablaremos de esos casos. ¿Por qué? Porque nuestra fe no se apoya en testimonios de particulares, aunque sean grandes santos. Nuestra fe se apoya en un testimonio mucho más fuerte, ¿verdad? Por ejemplo, si recordamos ante el Sanedrín en aquel tiempo que vemos en el Antiguo Testamento, delante de los principales escribas y fariseos, se presenta un preso, ¿no?, atado de las manos y todo golpeado. Ese preso se llama Jesús de Nazaret. Y el jefe de la sinagoga, jefe en aquel tiempo de la verdadera iglesia de Dios, se pone de pie y le dice a ese preso: por el Dios vivo, te conjuro que nos digas de una vez si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y el preso le contesta: tú lo has dicho, yo soy. Y agregó también diciendo: un día verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios venir sobre las nubes del cielo. Pues nadie, Enrique, nadie, jamás, hasta ese día se había atrevido a decir: yo soy el Hijo de Dios. Nadie se había atrevido. Y nadie se ha atrevido a repetirlo hasta la fecha: yo soy el Hijo de Dios. Solo Jesús de Nazaret tuvo
tuvo el atrevimiento de hacerlo. Pero no solo tuvo el atrevimiento, sino que tuvo la audacia de demostrar lo que era el Hijo de Dios, ¿verdad? ¿Te acuerdas aquel día que Jesús se acercó a Jericó y un ciego pidiendo limosna oyó el murmullo y preguntó: ¿quién viene por ahí? ¿Quién es? Y le dijeron: es Jesús de Nazaret el que se acerca. Y comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y Jesús se le acercó y le preguntó: ¿qué quieres que haga? Y él dijo: que vea. Y Jesús le dijo: quiero. Y al instante comenzó a ver. Cualquier oculista sabe lo que es la atrofia del nervio óptico o ceguera de nacimiento, que no tiene ningún remedio. Pero él le devolvió la vista a este ciego con una sola palabra: quiero. Otro día se le acercó un leproso y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y él extendió su mano, lo tocó y le dijo: quiero. Se limpió. Y en el acto se curó el leproso. La medicina moderna ha hecho muchos progresos, pero una vez es así, resulta muy imposible la curación de un leproso. Pero con una sola palabra de Jesús: quiero, al momento desapareció la lepra. Otro día los seguían, ¿te acuerdas? 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y Jesús les dice: denles de comer. Y le dijeron: solo tenemos 5 panes y 2 peces. Y dijo Jesús: tráigamelo. Levantó sus ojos al cielo, bendijo los panes, los partió y se los dio a sus discípulos, y estos se los dieron a la gente y comieron todos y sobraron 12 canastos. ¿Sí te acuerdas de eso? También. Otro día que se quedó dormido en la barca, ¿te acuerdas? Y que se levantó un fuerte viento y grande, un viento enorme y grandes olas, y sus discípulos lo despertaron: Señor, sálvanos, que nos ahogamos, que perecemos. Pues Jesús se puso de pie y mandó al viento y al mar: cállate y enmudece. Y al instante se calmó la tempestad. Y sus discípulos decían: bueno, ¿quién es este? Que hasta el viento y el mar lo obedecen. Otro día te acuerdas que también caminó sobre las olas como si fuera una alfombrita azul, hacía a gusto por arriba del mar. Pues nuestro Señor actuaba con las enfermedades, con el mar, con las tempestades, con las fuerzas de la naturaleza, como dueño y señor de todo. Pero una prueba más grande, aún más impresionante de su divinidad, que en medicina, pues tú lo hemos visto, que para saber que alguien está muerto, que es una muerte real, lo único que puede mostrarlo es la putrefacción, cuando un cuerpo se empieza a pudrir, ya entonces dicen: esto está muerto científicamente. Bueno, pues Lázaro, el amigo de nuestro Señor Jesucristo, cayó enfermo, y sus hermanas le envían un recado diciéndole: Señor, el que estabas enfermo, el que amas, está enfermo. Jesús deja que pasen 2 días, y cuando sus mejores amigos, y cuando regresa a Betania, Lázaro ya llevaba 4 días. El Señor se esperó hasta que estuviera bien podrido en el sepulcro. Ya llevaba 4 días en el sepulcro, y Marta le dice: Señor, si hubiera estado aquí mi hermano, no hubiera muerto. Y él le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque hubiera muerto, vivirá. Se dirige al sepulcro y dice: quítale la piedra. Y al instante todos recibieron el olor del cadáver. Pues, Señor, está podrido, lleva 4 días de descomposición. Jesús alza sus ojos al cielo y dice: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo por la gente, para que crean que tú me has enviado. Le gritó con fuerte voz: Lázaro, sal. Y al instante, el que era un cadáver se presentó lleno de salud y de vida. Pues el milagro trasciende las fuerzas de la naturaleza, y solo Dios puede suspender sus leyes. Y Jesucristo hacía los milagros en su nombre propio. Cuando invocaba a su Padre, lo invocaba no para pedirle el poder de poder hacer milagros, sino para que los que lo rodeaban creyeran que había sido enviado por él. Además, el propio Padre lo dijo, ¿te acuerdas? En el bautismo, y cuando se abrieron los cielos, se oyó la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo muy amado, en que tengo puestas mis complacencias, escúchenlo. Bueno, esto lo digo para todos aquellos que dicen: ¿por qué no viene alguien del otro mundo que sea conocido, que sea famoso y que nos diga: no, si el infierno sí existe, hay esto y el otro? Pues ya vino a decírnoslo, ¿verdad? Y el que ha venido a decírnoslo es Jesucristo, el Hijo de Dios. Él ha venido del más allá y nos dijo 25 veces en el Evangelio que el infierno existe y que el infierno es eterno. Digo, para aquellos que dudan, ¿verdad? Para aquellos que dicen que no hay nadie que haya venido de allá, del más allá, y que haya estado aquí. Inclusive es la única persona que ha salido viva de este mundo. Así es, podemos ver ahora por eso podemos ver la tontez o la estupidez, perdón la palabra, de los que se ríen del infierno. Piden más pruebas, son incrédulos, gente incrédula sin fundamento ni argumento, que se burlan de las verdades de la fe, no tienen argumento en contra. Y es que no lo pueden tener, porque la fe resiste todos los argumentos que se le quieran poner. La fe, lo hemos visto, supera infinitamente la razón, pero no la contradice. Y no puede contradecirla porque ambas vienen de Dios. La fe y la razón vienen de Dios. Por eso es imposible que haya incrédulos de cabeza, aunque sí hay incrédulos de corazón, ¿verdad? Sobre todo los incrédulos de corazón son aquellos que llevan una vida inmoral, que han adquirido su fortuna por medios injustos, o aquellos que tienen 4 o 5 amiguitas por ahí, o aquellos que están unidos hasta el cuello en el pecado. ¿Cómo van a aceptar ellos
La fe que habla de un infierno eterno, pues para ellos es mejor no creer, ¿eh? Si estás haciendo lo que estás haciendo y hay un infierno eterno te vas a ir, pues para ellos es mejor no creer. Y lo que prefieren hacer, pues lanzar una carcajada, ¿no? O a lo mejor dicen, al final me arrepiento, Dios me perdona. Sí, pero ya hemos hablado de eso. Va a ser feliz y ya, Diosito, perdóname ya. Sí, pues estos prefieren lanzar una carcajada. Entonces, si al último momento llegas a un choque y, Dios mío, Pero no se murió. y ya. Pues estos incrédulos del corazón, que mejor lo que hacen es reírse, piensan que con esa risa van a cambiar la realidad. Pero pues están tontos, no van a cambiar ninguna realidad. Estos pobres tontos incrédulos del corazón, lo único que están haciendo, están bailando al borde del abismo. Y en cualquier momentito, pues lo más lógico es que van para el fondo, van a caer. ¿Por qué? Porque nos dice la Escritura. Acuérdate que dice la Escritura: antes desechaste todos mis consejos y no accediste a mis requerimientos. También yo me reiré, dice, de tu ruina, y me burlaré cuando venga sobre ti el terror. Es palabra de Dios. Y acuérdate nuestro propio Señor cómo nos dice: ay de ustedes, los que ahora se ríen, porque gemirán y llorarán. Bueno, pues aquí lo estamos viendo, el infierno existe. ¿Por qué? Porque nos lo dijo nuestro Señor, y poco importa que lo nieguen los incrédulos de su corazón, pues su existencia del infierno es una realidad. Bueno, y ahora lo importante, ¿cómo es el infierno? El catecismo de la Iglesia nos dice que el infierno es el conjunto de todos los males, sin mezcla de bien alguno, sin ningún solo bien. Esa es una estupenda definición exacta. Sin bien alguno, ¿por qué? Pues los bienes solo vienen de Dios, como lo he dicho. Dios es luz, sí. Dios es alegría, sí. Dios es paz, sí. Dios es amor, sí. Y si en el infierno no está Dios, no hay luz, no. No hay alegría, no. No hay paz, no. No hay amor, no. Hay todo lo contrario. Todo lo contrario que sea lo bueno, existe en el infierno. Entonces el catecismo dice: el infierno es el conjunto, la suma de todos los males, sin ningún bien alguno, sin mezcla de ningún bien. Imagínate todo lo más terrible y pavoroso de este mundo, sin mezcla de ningún bien. Eso es el infierno, eso lo dice el catecismo de la Iglesia Católica. Pero hay una más profunda definición de aquel, de nuestro Señor Jesucristo, que nos dijo él precisamente, en una sola frase, cortita, que es la teología más grande del infierno. Y dice así: apártense de mí, malditos, al fuego eterno. Esta es la teología del infierno, porque el infierno lo constituyen estas tres cosas que nos dijo nuestro Señor: la pena de daño, la pena de sentido y lo eterno de las dos penas. En esa frase que dice nuestro Señor: apártense de mí, malditos, pena de daño, siempre retirados de Dios. Al fuego, pena de sentido, lo que va a sufrir el cuerpo y el alma. Al fuego eterno, dice, y eterno, la eternidad de ambas penas. Eso es el infierno. Apártense de mí, malditos, al fuego eterno. Pues vamos a ver cada una de estas, una por una, ¿no? Por ejemplo, la pena de daño: apártense de mí, malditos. La pena de daño es quedarse separados de Dios eternamente. Eso es el infierno. Y algún incrédulo de corazón va a decir por ahí: ¿eso es lo más terrible del infierno? ¿Estar separado de Dios eternamente? Pues no tengo ningún inconveniente en ir al infierno, porque en este mundo Dios no me ha hecho falta para nada. Y si es lo más terrible que voy a encontrar en el infierno, pues ya puede enviarme allá a Dios cuando quiera. Así dicen los incrédulos. Pobre del que habla así, pobre, no sabe lo que dice. Esperemos, por eso hicimos este video, que después de escuchar este video cambien de pensar. Por ejemplo, si le preguntamos a un pecador, Enrique, o incrédulo, si le gusta la belleza, ¿qué crees que diga? Pues que le va a encantar. Sí, y más si la belleza pues se le presenta de forma de una mujer, ¿no? O sea, no, sí. Si le preguntamos a un incrédulo o pecador si le gusta el dinero, ¿qué crees que diga? No, pues bien, Benito. Claro, pues va que quiere ser millonario, contestaría que sí. Y precisamente tú puedes decir: pues por eso he robado, por eso he cometido injusticias, porque me encanta la lana. Si a una pecadora, ahora pongamos una mujer incrédula, le preguntamos si le gustaría ser una estrella de cine, aparecer en todas las pantallas, en las portadas, ser famosa mundialmente, que todo el mundo hablara de ella, ¿qué crees que diga? Pues que sí. Pues estos muchachos que se les pregunta, si responden que sí, es porque lo que buscan es felicidad y placer. Pero bueno, sabemos que aunque tuvieran todo esto, en su conjunto, dinero, poder y placer, sería una falsa felicidad pasajera. Pues hay gente que dicen que vende que Dios alma al diablo. Pues sí, por esto, por muy poder, famosos, muy fregones. por dinero, poder y placer, porque les gustan las cosas, ¿no? Les gusta... Y vendieron en vida su Okay. alma al diablo. Pero aún así, fíjate, aunque tuvieran dinero, poder y placer, sería una felicidad falsa. ¿Por qué? Porque no logra llenar el corazón. Y es que para que la felicidad sea verdadera, lo hemos dicho dos veces, 3 o 4 videos diferentes, tiene que tener dos cualidades. Para que la felicidad sea verdadera, tiene que ser infinita en tiempo e infinita en intensidad. ¿Sí me explico? O sea, infinita en tiempo, que nunca se acabe, infinita en intensidad y creciendo, porque luego te acostumbras a la felicidad y buscas algo más. Entonces necesitas ir creciendo sin fin, ¿no?
¿Por qué tiene que ser así la felicidad para que en el corazón del hombre? Porque el corazón del hombre fue hecho para ser llenado por el infinito, por Dios. Y nada finito lo llenará jamás. Decía muy bien San Agustín: mi corazón, Señor, fue hecho para ti, no descansa hasta que descanse en ti. Entonces, mucho menos el mundo, el demonio y la carne, va a llenar un corazón y nadie va a encontrar una verdadera felicidad ahí. Porque aparte, por ejemplo, ¿quién vive mejor? Yo digo, ¿el ladrón o el honrado? El ladrón que no le echan en cara, que no lo andan persiguiendo para toda la cárcel, o el honrado que vive trabajando. Es el honrado. ¿Quién vive mejor, el fiel o el infiel? El fiel que tiene a su esposa, a sus hijos, que lo aman, que lo esperan en casa, que lo quieren, que no se divorcia, que hay una bonita familia, o aquel que anda de cama en cama y escondiéndose que la esposa ya lo cachó esto y al rato termina con el perro a las 2 de las tortas. ¿Quién es el más fiel? ¿El más feliz? Pues el fiel. Y aparte la conciencia y las consecuencias de las malas acciones a los que pecan no les permiten tener una felicidad verdadera. Eso lo saben los que pecan, lo saben perfectamente bien. El asesino no vive tranquilo. ¿Me explico? Bueno, adentrémonos un poquito más en la pena de daño, que en el momento de la muerte real aparece delante de cada persona. Fíjate, en el momento de la muerte real, cuando el alma se desprende del cuerpo, aparece algo así delante de cada uno como si fuera un mar inmenso, un océano sin fondo. Esa es la eternidad inmensa, inabarcable, sin principio, sin fin. Ahí lo entiende el alma. Y ahí el alma comprenderá. El alma de cada uno que los llegue ahí va a comprender que Dios es el centro del universo, que Dios es la plenitud del ser, que en Él son y en Él habitan, y solamente en Él son y están concentrados todo cuanto existe eternamente de belleza, de riqueza, de placeres, de honor, de alabanza, de gloria, de felicidad, lo mejor, la luz, la paz. Él es el centro de todo y en Él habita y existe toda la belleza, todo lo que todo el mundo nos gusta, todo existe y es solamente y únicamente en Dios. Y entonces en ese momento el que se burlaba de Dios, pero que a la vez le gustan las cosas buenas y placenteras, ¿qué crees que va a querer hacer? Pues se va a lanzar hacia Dios como un perro rabioso. Va a tratar de arrojarse a aquel océano de felicidad que está viendo que es el mismo Dios. La belleza, los honores, el placer, el amor, la paz. Y el pecador también le gustan las cosas buenas. Por eso te preguntaba si les gustan las cosas buenas. Van a tratar de lanzarse como perros rabiosos ahí. Pero en ese momento, lamentablemente, les saldrán a su encuentro como unos brazos y se lo impedirán. Y oirán aquella terrible palabra y sentencia que dice: apártate de mí, maldito, al fuego eterno. Entonces, ahí entenderá el alma de aquellos que se burlaban lo que es la pena de daño. Aquellos decían: si la pena de daño es estar separado de Dios para toda la eternidad, no me ha hecho falta aquí, que me la den. Ahí entenderá lo que es la pena de daño. Y comprenderá entonces que la pena que hablamos de sentido, la del fuego, que quema eternamente, no tiene la mínima importancia, que es como un juguetito de niños. Ante la desesperación, fíjate, espantosa, cuando vea que ha perdido aquel océano de felicidad, indescriptible esa felicidad para toda la eternidad, lo ha perdido para siempre. Para siempre lo ha perdido. Y es que Dios actúa sobre los condenados como un imán que los atrae, pero que al mismo tiempo los rechaza. En el mundo no nos podemos ni siquiera formar la menor idea del tormento espantoso que ocasionará en los condenados esto, que sientan que son atraídos por Dios pero al mismo tiempo rechazados. Esto es la pena de daño. Pueden decir algunos también: esto es la pena de daño, es terrible, lo vimos en el purgatorio, el estar alejados de Dios, pero ahora sí para toda la eternidad. Perdiste la alegría, perdiste la luz, perdiste la paz, perdiste todo lo bueno. Y sin mezcla de nada bueno está el infierno, al contrario, todo lo malo. Tienes odio, tienes amargura, tienes tristeza, tienes desesperación, tienes angustia, hay falta de luz, olores feos, cosas en tu oído espantosas, visiones terribles. O sea, todo lo que no es bueno y bello, no lo vas a tener ahí. Y vas a tener todo lo contrario en el infierno. El infierno es la pena de daño, estar separado del sumo bien. Bueno, pudiera decir alguno: oye, ¿por qué rechaza a Dios a los que con tanta pasión en ese momento tienden hacia Dios? ¿Que no será falta de bondad y misericordia? Pues no es así. Porque el condenado no se arrepiente, ni se arrepentirá jamás de sus pecados. Él tiende irresistiblemente hacia Dios, pero al mismo tiempo odia a Dios con todas sus fuerzas. Ahí no es arrepentimiento, sino que es egoísmo. Tiende a Dios porque entiende que poseyéndolo a Él sería absolutamente feliz por toda la eternidad, pero sin arrepentimiento de haberlo ofendido en este mundo. El condenado no se arrepiente ni puede arrepentirse, porque en la eternidad son imposibles los cambios. La muerte deja las almas congeladas en el bien o en el mal, según las encuentren. Si encuentra un alma en gracia, se congelará en el bien y ya no podrá pecar jamás, y no podrá perder a Dios jamás. Pero si sorprende el pecado mortal en la muerte, un alma quedará congelada en el mal y ya no se podrá arrepentir jamás. El condenado tiende hacia Dios por su puro egoísmo. Y eso no solo no justifica el condenado delante de Dios, sino que es su último y eterno pecado: buscar a Dios por el propio placer y no por Dios. El condenado desea
a Dios solo para gozar de la felicidad que hay en Él, pero sin una sola gota de amor o arrepentimiento. Y entonces es muy justo que Dios lo rechace. Y por eso decimos nosotros que Dios actúa sobre el condenado como un imán, que lo atrae, pero a la vez lo rechaza y lo quema. Imagínense el tormento espantoso que esto ocasiona en un condenado. Haber perdido todo para toda la eternidad. Bueno, pues esa es la pena de daño. Vamos a hablar de la pena de sentido del infierno. La pena de sentido, que es como también la hay en el purgatorio, que es diferente, que lo pueden ver en el video que hicimos pasado al purgatorio, aunque es terrible, no se compara con la pena de daño. La pena de sentido es la pena de fuego. La Iglesia no ha definido si el fuego del infierno es igual al de la tierra, o sea, exactamente igual al de la tierra, pero dice que sí se trata de un fuego real, no imaginario, no metafórico, no es una metáfora, es un fuego real. Incluso en una declaración de la Sagrada Penitenciaría Apostólica, le contestaban ellos a un sacerdote que preguntó: oye, ¿qué puedo hacer con un penitente, que alguien que se vino a confesar, que no acepta la realidad del fuego del infierno? Dice que solo es una metáfora, y la Sagrada Penitenciaría le contesta al sacerdote que debía ser instruido en la verdad, esta persona, y que si se obstinaba en no querer aceptar la realidad del fuego del infierno, había que negarle entonces la absolución. O sea, que es dogma de fe. No sabemos si el fuego del infierno es de la misma naturaleza que el de la tierra, no lo sabemos, pero sí sabemos que es un fuego real, que atormentará a los condenados por toda la eternidad, además de la pena de daño, el fuego real que los atormentará por toda la eternidad, y así será, lo creamos o no, porque esto fue nuestro Señor quien nos lo reveló, y Él no miente, ni puede engañar a nadie, ni se puede engañar a Él mismo. Ahora vemos la eternidad. Entonces hablamos que es pena de daño, pena de sentido y la eternidad. Aparte de mí, malditos el fuego eterno. Imaginémonos un pez que lo sacan del agua con una caña. ¿Qué hace? Empieza a brincar y a retorcerse desesperadamente, ahogándose, ¿no? No puede respirar, se empieza a ahogar. Las branquias del pez no están adaptadas para respirar el oxígeno directamente del aire. Tienen que respirar el oxígeno absorbido, diluido en el agua. Pues la agonía de ese pez es terrible, ¿no? Terrible, muriéndose y ahogándose. Pero pues solamente dura unos momentos y muy pronto pues se morirá ahogado, no pasa nada. Imagínate la desesperación, Enrique, de un hombre que aparentemente está muerto y que lo entierran vivo y que vuelve a la vida en el sepulcro, dentro de un cajón chiquito, que se ve ahí, despierta y se ve en un ataúd estrecho y oscuro, y no se puede mover. ¿Qué desesperación sentirá? Terrible. Alguien que está así enterrado, Dios siente terrible, qué espantosa desesperación. Pero ¿qué pasa? Pues su tormento durará solamente unos minutos, porque pronto se morirá por asfixia y esta vez se morirá para siempre. ¿Verdad? Pues imaginemos lo que es, por eso le estoy hablando algo de tormentos chicos aquí en la tierra, lo que es un tormento, como esos, o desesperación, más terrible de los que les acabo de hablar, pero eterno, sin fin, sin que se pare. Esa desesperación eterna, ese sufrimiento eterno, ese dolor eterno, esa desesperación, esa angustia, ese fuego eterno que lo está quemando. La eternidad no tiene que ver con el tiempo. En la esfera del tiempo pasan siempre, no sé, años, 1000 años, 2000, 1 trillón de años, pongámosle. Mientras que la eternidad, mientras pasa 1 trillón de años en la tierra, pues no pasa nada, sigue intacta, inmóvil. Ahí es un presente siempre eterno, un presente siempre igual. En la eternidad no hay ni semanas, no hay días, no hay meses, no hay años, no hay siglos. Es como si fuera un reloj, tu reloj parado por siempre, que no caminará jamás. Aunque la esfera del tiempo pasara millones de siglos, millones de años, la eternidad permanecerá intacta, sin haber sufrido el menor arañazo, el menor rasguño. El instante eterno seguirá petrificado. El infierno es eterno, y no lo ha dicho nuestro Señor, que es Dios, que no miente y no engaña, ¿verdad? Y aquí, pues poco importa que aquellos incrédulos que decimos se rían, porque sus burlas no van a cambiar esta realidad. Bueno, pudiera decir alguien algo que se ha escuchado, pues para nosotros los católicos sí creemos en la existencia y eternidad del infierno, no hay problema. Pero para el que no es católico y no cree en la existencia del infierno, ¿no es como para desanimarlo a que se haga católico creyendo en esto? ¿Cómo podemos hacer compaginar la misericordia de Dios con esta terrible verdad? Bueno, el incrédulo nunca va a entender esta contradicción sin los datos de la fe, porque no quiere la fe, pues entonces menos lo va a entender. No le va a caber en su cabeza. Es más, incluso Enrique, humanamente hablando, ni a mí, y creo que ni a ti ni a muchos nos cabe en la cabeza la existencia del infierno, de un Dios misericordioso que existe un infierno. Lo creemos sin dudar, porque no lo ha dicho Dios, pero no lo entendemos, no nos cabe en la cabeza.
Y no nos cabe en la cabeza, como por ejemplo a San Agustín no le cabía el dogma de la Santísima Trinidad, si te había platicado, ¿no? Que andaba un día por la playa, de un niño recogiendo con una conchita agua y echándole en un pocito, y le dijo, ¿qué está haciendo? Pues quiero vaciar todo el océano en este pocito. Y le digo, San Agustín, pues eso es imposible. Y voltea el niño y le dice, es más posible que yo haga eso, a que tú entres en el dogma de la Santísima Trinidad y lo entiendas. Son cosas de Dios, son cosas de Dios que a veces no podemos entender, ¿verdad? Y le dijo el niño a San Agustín, ¿no ves que lo que tú estás pensando es infinito y no puede caber en algo finito como tu cabeza? Por eso hay cosas que no entendemos, ¿verdad? Hay cosas de Dios que son infinitamente más grandes que nuestra pequeña cabeza, mucho más grandes, pero le creemos porque Dios nos las dijo. Nuestra cabeza es demasiado pequeña para entenderlas, ¿verdad? En la Escritura nosotros vemos que se proclama el dogma de la misericordia infinita de Dios, sí, y hemos hablado del dogma, y son malos que salvan que los que se condenan. Vean, ese video está muy bueno, y entendemos la misericordia de Dios, pero también en la Sagrada Escritura se proclama que hay un infierno, Enrique. Es un dogma que existe el infierno. ¿Cómo se compaginan ambas cosas? Pues sabrá Dios, solamente Dios lo sabe, pero ahí están los hechos y la verdad, existen, ¿verdad? Ahora hay algo que parece ilógico, fíjate, para todos aquellos que decimos eso o que me han dicho, es que no me cabe en la cabeza, como yo lo he hecho también. El dogma del infierno no nos cabe en la cabeza, pero sí nos caben otras cosas más increíbles, ¿no? Si pensamos bien, el misterio de la encarnación es más grande que el infierno, cuando nuestro Señor se hizo hombre. Aceptamos que Él se hizo hombre y que murió para salvarnos, ¿sabes? Sin ningún problema lo aceptamos. Si un hombre se hiciera, por ejemplo, hormiga, para dejarse matar, para salvar a las hormigas, ¿no diríamos que está loco? Pero nuestro Señor no lo decimos, y entre las hormigas y nosotros no hay tanta diferencia como entre Dios y nosotros. La diferencia entre Dios y nosotros es más infinita que entre nosotros y una hormiga. Y de ahí no decimos que está loco, y decimos que sí nos cabe en la cabeza, ¿verdad? Dios se hizo hombre, se dejó clavar en una cruz por nosotros, permitió que su mamá se convirtiera en la reina de los mártires, estando ahí al pie de la cruz, donde se convirtió en corredentora con nuestro Señor. Eso sí nos cabe en la cabeza, que se muera por nosotros, que sufra, sí nos cabe en la cabeza, ¿verdad? Esto no les cabe en la cabeza ni siquiera a los ángeles del cielo, que no entienden cómo Dios hizo hombre por alguien como nosotros y se dejó matar. Lo creen y adoran el misterio porque viene de Dios, pero no lo entienden. A ellos no les cabe en la cabeza. A nosotros sí nos cabe en la cabeza que se haya hecho hombre, que lo hayan golpeado, que lo hayan crucificado, que lo hayan escupido, que lo hayan matado, que la Virgen de Jesús, sí nos cabe en la cabeza muy bien, ¿verdad? Eso sí nos cabe muy bien, pero pensar que ese mismo Dios manda al infierno a alguien, eso no me cabe en la cabeza. Eso no me cabe en la cabeza. Fíjate qué hipócritas, digo, perdón. Las cosas que nos convienen sí nos caben en la cabeza. Se hizo hombre y murió por nosotros para salvarnos a cruz. Sí me cabe en la cabeza. ¿Te puede mandar al infierno? No me cabe en la cabeza. Es falta de honradez, es hipocresía. Cuando vemos que se pueden castigar nuestros crímenes y nuestros pecados, decimos no me cabe en la cabeza, ¿verdad? Pues esta es una locura. Pero bueno, para aquellos que preguntan, ¿qué no es Dios infinitamente misericordioso? Podemos decirle, bueno, ¿cuántas veces te ha perdonado Dios? ¿1, 5, 50,000, 200,000? Si no fuera infinitamente misericordioso, el día que cometiste el primer pecado mortal, se hubiera abierto la tierra y te hubiera tragado para el infierno por toda la eternidad. Porque Dios es misericordioso, precisamente espera con paciencia que se arrepienta el pecador y lo perdona en el acto. Dios no rechaza al pecador contrito y humillado jamás. No se cansa de perdonar al pecador arrepentido, porque es infinitamente misericordioso. Pero cuando alguien voluntario, obstinadamente en vida y a la hora de la muerte, rechaza definitivamente a Dios, pues es el colmo echarle la culpa de la condenación de ese pecador, ¿no? A Dios no tiene la culpa. Dicen también algunos, está bien que se castigue al culpable, pero si Dios sabe que todo lo que va a ocurrir, ¿por qué permitió que nacieran aquellos que se iban a condenar? Pues Dios no creó a nadie para la condenación. Es el propio pecador quien rechaza el perdón que Dios le ha ofrecido durante toda su vida, hasta en el último momento de su muerte, entre la muerte clínica y la muerte real. Dios quiere que todos los hombres se salven. Él no predestina a nadie al infierno. El ver a Cristo crucificado nos quita cualquier duda. El ver a la Virgen de los Dolores nos quita cualquier duda. Pero cuando obstinadamente y con malicia se pisotea la sangre de Cristo y los dolores de María, es cínico preguntar ¿por qué Dios ha creado aquel para que se condenara? No lo creó Dios. Dios ha dispuesto con toda infinita sabiduría, amor y misericordia nuestra salvación y el infierno, aunque no podamos entenderlo en este mundo. Por eso, más que poner objeciones al dogma del infierno, que de nada sirven, no cambia nuestra realidad, mejor procuremos evitar el infierno por todos los medios. Este es el más importante negocio de nuestra vida. Todos los demás negocios no tienen absolutamente ninguna importancia, son problemitas sin trascendencia. Un joven estudiante que reprueba, que lo ridiculizan sus compañeros, que le hacen bullying, que pierde las vacaciones por tener que seguir estudiando, que no logra conseguir el título, podemos decir con risa, no tiene importancia alguna. Nada, no importa nada. El exmillonario que se ve arruinado hoy, que está sumergido en una miseria terrible y vergonzosa, cosa de risa. Dentro de unos años se le va a acabar todo eso, ya no va a sufrir más. Al que en un accidente pierde a su papá, su mamá, su mujer o su hijo,
Aunque es dolorosísimo, cosa de risa, allá lo volveré a encontrar. A mí se me murió un hijo enfermo de cáncer en mis brazos, cosa de risa, allá lo volveré a encontrar. Lo digo con propio sentimiento y que me ha pasado a mí. Una mujer que tiene un marido infiel, el marido víctima de la mujer infame, eso es tremendo y es duro, pero podemos decirle, cosa de risa, ya se solucionará, se va a solucionar aquí o en el otro mundo, cosa de risa. La única desgracia terriblemente trágica e irreparable es la condenación eterna de un alma. Eso sí que es terrible, terrible tragedia, sobre todas las tragedias de este mundo. Por eso, como dicen muchos santos, que se hunda todo, que se hunda la salud, que se hundan los hijos, que se hundan los padres, la hacienda, la honra, la dignidad, la vida misma, que se hunda todo, menos el alma. Porque la única cosa tremendamente seria y terrible es la salvación eterna del alma. Se pierde, ya no hay recuperación jamás. Eso es lo único importante. Hoy estamos a tiempo, y te lo digo a ti, al que me estoy oyendo. Aunque lleves 20, 30, 40, 50 años alejado de Dios, aunque te hayas pasado la vida blasfemando contra Dios, aunque te hayas pasado pisando y haciendo pedazos sus mandamientos, si quieres hacer las paces con nuestro Señor, con Dios, no tienes que hacer grandes cosas, no tienes que hacer grandes cosas. Él te está esperando con los brazos abiertos. Basta con que caigas de rodillas y sinceramente saques de lo más íntimo de tu alma ese grito de arrepentimiento: perdóname, Señor, ten compasión de mí. Y yo te garantizo, te lo garantizo, que nuestro Señor te dirá como al buen ladrón, al caer la tarde, o sea, al final de tu pobre vida, estarás conmigo en el paraíso. Y para ratificar esto y vivir un poco más tranquilo, no tienes que hacer mucho, solo tienes que acudir ante un sacerdote, un representante de Dios en la tierra, para que te extienda en el nombre de Dios el certificado de tu perdón y tengas la tranquilidad y la paz. Basta que hables con Él unos minutos, Él te escuchará, te animará, te consolará. Y por los poderes que ha recibido el propio Cristo de la Santísima Trinidad, levantará su mano y pronunciará aquella fórmula que será ratificada en el cielo: yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vete y no vuelvas a pecar. Y entonces ya, que no nos inquiete, si hay un infierno y es terrible y existe y es eterno, sí, que no nos inquiete el momento de nuestra muerte. Tenemos que estar con el boleto a la mano, listos para partir a la verdadera patria, a la patria eterna, para la que tú, mi hermano, yo y todos los que estamos aquí y me están oyendo, fuimos creados, para tener la visión y el gozo de Dios por toda la eternidad. Para eso fuimos creados. Así sea, hermano. Eso es el tema del infierno. Lo levantamos un poco rápido, por cuestión de que este teléfono no graba mucho, como decías, pero si tienes algún comentario, adelante. Pues sí, fíjate que está muy interesante el tema, sobre todo pues del infierno. Aquí es la gloria, muchos dicen que es el infierno, pero no saben lo que es. No saben lo que es el infierno realmente. Y como te decía, ¿no? Pena de daño, separación de Dios, pena de sentido, sufrimientos terribles y todo lo que vas a ver ya que no vas a ver nada de belleza. Y el tercero, eterno. Pero sí es cierto eso de que Dios mandó aquí a Luzbel para ver cómo es nuestro comportamiento aquí en la tierra para hacernos pecar. No. Porque según esto, como Adán y Eva pecaron, bueno, es lo que se ha comentado mucho, la gente. Sí, comenta, pero no sé si. Lo mandaron aquí a la tierra porque esta es tierra de Él, y para que hacernos, o lograr hacernos pecar para poder llegar a Él, hacia el infierno con Él. O Él está en el infierno. Bueno, eso piensa mucha gente. Ahí te va. Dios no mandó jamás. Dios no es probado por el mal ni prueba a nadie con él. O sea, Dios no pone tentación alguna al hombre. Sí, el demonio a veces nos hace caer en algunas tentaciones. Nos pone tentaciones y caemos porque nosotros queremos, porque tenemos la libertad para resistirlo, tenemos la gracia de Dios para hacerlo. Él nos pone tentaciones y nosotros lamentablemente caemos. Pero no siempre ocupamos de tentaciones, porque si hubiera que tener a alguien siempre la necesidad de tener una tentación para pecar, yo pregunto, cuando todos los ángeles eran buenos y Luzbel era bueno, ¿quién lo tentó para que pecara? A veces nos tientan nuestras propias pasiones. Sí está aquí en la tierra, sí ronda los aires, pero Dios no lo mandó con esa intención de probarnos y de que pecáramos. Simplemente lo arrojó del cielo a los lugares, ¿no? Lo arrojó del cielo a los lugares inferiores. Nosotros estamos en un lugar inferior, incluso infierno quiere decir en otro tema, porque hay una cosa que es Gena y la otra es el infierno. El infierno nos dice que nuestro Señor, cuando murió y resucitó antes de resucitar, descendió a los infiernos, o sea, los lugares inferiores al cielo. Él lo mandó a un lugar inferior y él se quiso y se apoderó de esta tierra porque por envidia del hombre, porque por culpa del hombre, por haberse hecho el hombre, como dice Santa Brígida, Dios le permitió ver en una revelación como Luzbel, sabiendo que nuestro Señor se iba a ser humano, se iba a encarnar y lo iba a tener que adorar, y sobre todo a su madre también la iba a tener que venerar como la Santísima Madre de Dios. Él, sintiéndose tan hermoso y tan bello, dijo: no te sirvo, no te serviré, y en ese momento fue arregado. Entonces,
por envidia a la creación del ser humano, por envidia al hombre que lo ama tanto Dios, por envidia, dice la Sagrada Escritura, entró el demonio, el pecado y la muerte en el mundo. Entonces todo esto no es porque Dios lo mande, es por envidia del demonio. Dios al contrario nos da sus gracias, nos da muchas cosas buenas, sacramentales, muchas cosas para poder vencer esto, sobre todo su gracia santificante y las gracias actuales que nos manda. Dios no quiere que caigamos, Dios no quiere que pequemos, Dios ya sabe si somos o no somos pecadores. Él quiere que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos y tengamos en nuestro libre albedrío una decisión, optemos por él o por el mal. Por eso dice, pongo delante de ti dos caminos, el de la vida y el de la muerte, tú opta por cuál quieres. Entonces Dios nos permite la opción, mas no lo hizo con esa intención que dicen algunas personas. A mí lo que me llama la atención es de que en la Cuaresma, cuando Cristo, pues fue tentado, sabemos, fue tentado por el diablo en una serpiente, y él, como él estaba encarnado como ser humano como nosotros, pues tenía hambre, tenía sed, claro, 100% hombre, 100% Dios. Y él por eso me llama la atención de que sí estaba aquí, ¿no? Sí, aquí está, en este mundo. Estaba tentando al mismo Cristo. No luchamos contra seres de carne y de hueso, sino contra los espíritus que rondan los aires. Mira esto de carne, mira esto de lo otro. Entonces, tiene algo que ver que sí nos tienta y sí nos quiere el infierno. Sí quiere, Él quiere que estemos con Él para todo, y no para felicitarnos, ni abrazarnos, ni besarnos, sino para hacernos sufrir tremendamente, porque por su culpa, mira, está acabando por su culpa, fue Él condenado a los infiernos, sí, pero no lo mandó Dios con ese plan y con ese objetivo, lo expulsó del cielo y cayó en las regiones inferiores, que es aquí, y trata de despedazar. Es una guerra espiritual, como dice San Pablo, luchamos contra los espíritus que rondan el aire, sí es cierto. Bueno, pues mis amigos, ¿por qué dura tan poquito? 39 minutos creo dura. Okay. Mis amigos, como siempre, su amigo Quique y su amigo Chente, comparten estos videos más hoy en Cuaresma. Acuérdense, muerte, juicio, infierno y gloria, ten cristiano siempre en tu memoria, son los mejores ejercicios espirituales. Acordarnos que hay una vida eterna, ¿verdad? Y tratar de llegar en las mejores posibilidades allá con nuestro Señor y pasarle esto a nuestros amigos, porque si con un video que le compartes a un amigo y logras que esa alma salve, salvaste la propia. Alguien que salva un alma, salva la propia, ¿verdad? Saludos a quienes. Todos los que nos están viendo, saludos. Comenten, compartan. Pórtense bien, amigos, no se vayan a ir con el chamuco. Váyanse con Dios, ¿verdad? Todos vamos para allá. Además, ahorita que se está yendo mucha gente. En estos tiempos, a ver si luego nos aventamos un video de qué es lo que está pasando, por qué en estos momentos. Bueno, bueno. Pues como siempre, un abrazote. Así, Lego. Quique. Y subí un Chente. Bye. Bye. Hasta la próxima. Hasta la próxima.